Entonces, pues si te parece, iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva conferencia, de este ciclo de conferencias que hemos estado organizando, los nuevos pilares de la psicología clínica y de la salud. Lo he dicho con las anteriores compañeras, con esta compañera también particularmente, es otra de esas alumnas. Yo como que empecé a hacer este proyecto y dije, ya no invitemos tanto a esta gente que de repente pues ya tiene ese trabajo de consolidado, que efectivamente ahí está y nos sirve de referente. Ahora los que vienen, los que están empezando a caminar y están empezando a abrir brecha, y que incluso como alumnos ya empezaba a saber que iban ahí destacándose, que iban proponiendo ahí cosas, que tenían reflexiones, cosas que aportar. Y me parece que en este momento este ciclo justamente tiene este espíritu, ir rescatando estas miradas que están empezando a ser constructoras, que seguramente en unos 10, 20 años ya estarán con doctorados y generándonos ahí toda una serie de reflexiones importantes. Estos nuevos pilares de la psicología clínica, esta generación que viene. Y entonces, por supuesto que tengo toda la confianza que Miriam en unos años va a ser estos grandes referentes que vamos a tener dentro de la psicología. Y por eso es que hemos estado haciendo este ciclo para hacer llamar la atención de estas personas que poco a poco van a empezar a irnos dando movimiento, visión al respecto de lo que la psicología, hacia dónde va a ir. Y en este caso les presento a la licenciada Miriam Hernández Núñez, quien nos compartirá su conferencia sobre violencia contra las mujeres en urgencias. Voy a leer brevemente su reseña curricular para que entonces dé paso a que Miriam nos haga favor de hacernos su exposición de este trabajo que me parece que ha sido muy valioso. Yo insisto, mi perspectiva no es cognitivo-conductual en ningún momento, pero no importa. Lo importante es ver qué se está haciendo y que estos desarrollos que se trabajan, por ejemplo, ya en el campo profesional, nos sirven para ir viendo cómo ir aportando y cómo ir haciendo cosas. Y ahorita lo estaba platicando con Miriam, es cierto, muchas de estas cosas se hacen en realidad pues al feeling y no debería de hacerse así, tendría que hacerse un trabajo profesional y disciplinar alrededor de la atención en urgencias. Y es un área de trabajo que nosotros los psicólogos no hemos explotado como debiera. Deberíamos estar justamente en muchos de estos escenarios realizando este tipo de cosas. Entonces, pues, buenas tardes a todos ustedes. Recuerden que tenemos un pequeño lag entre lo que yo estoy hablando y cuando se veía en el YouTube, pero la intención es que a partir de la exposición de la licenciada Miriam, vamos a después ir viendo aquí en el chat preguntas y respuestas y nos tomaremos también un chancecito para hacerles estas preguntas a la licenciada. Voy a presentarla. Ella es licenciada por la Facultad de Psicología de la UNAM y qué triste porque yo la quería en Psicología Social, pero bueno, se nos fue a Clínica. Y es colaboradora del programa de Psicología de Urgencias en el Hospital General Dr. Manuel G.A. González desde 2018. En este programa realiza intervenciones psicosociales breves y basadas en evidencia para apoyar a pacientes hospitalizados, sus cuidadores primarios informales y el personal de salud en este servicio. Además, es coautora de artículos científicos en revistas arbitradas a nivel nacional e internacional y ha presentado diversos trabajos en congresos científicos a nivel nacional e internacional. Ha impartido cursos de capacitación en modalidad presencial a distancia sobre temas relacionados a la psicología de la salud y la psicología de urgencias, dirigidos a personal de medicina, enfermería, psicología y protección civil en instituciones como el Hospital General Dr. Manuel G.A. González, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Dr. Ismael Cosío Villegas, el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el IMSS, bueno, ahí lo voy a cortar porque pues, ahí no me aviento todo, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Facultad de Psicología de la UNAM. Actualmente es maestranda del posgrado en Psicología de la UNAM con residencia en Medicina Conductual, en el que ha dado continuidad al trabajo en urgencias médicas. Ahora, con la elaboración de un protocolo de intervención breve para mujeres sobrevivientes de violencia de género que son atendidas en esta área hospitalaria. Pues bienvenida, licenciada Miriam Hernández Núñez, le cedemos la palabra
Es un gusto y es un placer contar con personas como usted que pronto ya están empezando a destacar y pronto ustedes van a ser a las personas referentes que vamos a ir siguiendo en este tipo de temáticas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Ricardo. Gracias a las personas que están escuchándome en estos momentos. Gracias por darse el tiempo de poder escuchar pues una propuesta de esta intervención breve que ya comentaban para poder apoyar a estas mujeres sobrevivientes de violencia basada en el género que llegan al área de urgencias médicas. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a permitir compartir una presentación que preparé para esta sesión y les pido que solamente me indiquen si ya se ve. Sí, la vemos sin problema. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces cualquier duda que tengan, pregunta, comentario, pues me estarán comentando para que pueda resolverlas al final de mi presentación. Y bueno, pues como les comentaban, la sede en la que yo estoy pues colaborando es en el Hospital General Dr. Manuel G. González, el programa de psicología de urgencias. Ahí estoy haciendo mi residencia de maestría y pues el proyecto está encaminado sobre este tema de la atención a mujeres que viven violencia. ¿Ok? Ahora les quisiera comentar un poquito que vamos a revisar, pues algunos temas como la violencia contra la mujer, a grandes rasgos, qué consecuencias puede tener, qué ha pasado en estos temas en el contexto de la pandemia que estamos enfrentando de COVID-19 y cuál es la atención que se le da a la violencia basada en el género en urgencias médicas. ¿Qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y pues bueno, algunas intervenciones psicológicas que han demostrado que podrían ser importantes que podamos implementarlas al respecto. ¿Ok? Para comenzar, quisiera provocar una reflexión en la audiencia que nos está escuchando. Quiero que las piensen un momento, que se den el tiempo para ponerlo en su cabeza y piensen, o sea, ¿cuál es su reacción cuando piensas en la violencia basada en el género? ¿Ok? ¿Este término te parece conocido? ¿Te parece extraño? ¿Cuáles son las actitudes que tienes sobre este tema? Y ahora, cuando sabes de alguien que vivió violencia contra las mujeres, ¿cómo es esta persona? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se expresa? ¿Qué sentimientos experimenta? ¿Qué necesidades podrá tener? ¿Ok? Y ahora, ¿cómo te sentirías si tuvieras que hablar de violencia contra las mujeres atendiendo en urgencias médicas? ¿Ok? Un área que es caracterizada, esto que siempre se dice, ¿no? Promover, priorizar vida y función, ¿no? Y donde, pues ni en vida ni en función, quizá de primer momento pensarías en psicología. Pero, ¿qué se puede hacer también en esta área donde lo ideal es que se estabilice a los pacientes, que se procure su supervivencia y que puedan ser canalizados a otras áreas, ¿no? Cuidados intensivos, medicina interna. Entonces, pues a lo mucho tenemos los pacientes quizá 3 días cuando mucho, ¿ok? Más no. Y lo que es ideal es que solo esté en el transcurso de unas horas. Y bueno, también otra cosa pues bastante importante es que pueden llegar casos en cualquier momento, no hay algún paciente programado, no sabes en qué momento van a llegar a este tipo de casos y pues que tenemos que estar colaborando, por ejemplo, con instancias como el Ministerio Público, eh, el trabajo con los equipos interdisciplinarios en el hospital y pues también tristemente pues que la situación ha cobrado de manera importante mucha atención en la población por la frecuencia, por la gravedad de estas lesiones. Ya me ha tocado de que pacientes que yo atiendo aquí, al día siguiente o en el transcurso del día, son noticia en los periódicos importantes del país. Entonces, pues todos estos casos pues tienen un impacto importante en el cómo los atendemos, en el estrés que sentimos al recibir estos casos y pues también en qué es lo poco que podemos hacer, pero que sean como pasos importantes, significativos para tratar de promover la búsqueda de recursos, la funcionalidad en estos momentos, que la persona se sienta acompañada, que se sienta resguardada y que se sienta en un lugar seguro. ¿Ok? Eso es lo que me gustaría que pensáramos en estos momentos para poder ir encaminando nuestra sesión. ¿Ok? Y bueno, aquí sobre el tema de la violencia contra la mujer muy en específico, pues es todo acto de violencia de género, que es un
concepto amplísimo, pero que dadas las características de mi sede y del servicio en el que estamos, pues bueno, nos enfocamos únicamente en la población de las mujeres que pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico, inclusive pues las amenazas, las presiones para estos actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad. Tanto se produce en la vida pública, en la escuela, en la calle, en el metro, como en la vida privada, ¿no? En el contexto de una relación de noviazgo, en un matrimonio, de un régimen de concubinato, en la casa, demás, ¿ok? Pues, ¿qué tipos de violencia? Pues bueno, podemos encontrar diferentes tipos aquí en el hospital y lo más común es de que haya violencia relacionada, ¿no? O que estos tipos de violencia estén interactuando entre sí, ¿no? Podemos encontrar agresiones físicas, podemos encontrar agresiones sexuales, eh, que estas personas perpetradoras estén efectuando privaciones, control en las esferas económicas y patrimonial de estas mujeres, que haya manipulación, control, celos desde la parte psicológica, que esto también se ha pasado a la esfera digital y no es nada raro que incluso cuando salen en situación de violencia, después me digan, es que me acosa por mensajes de texto, me manda mensajes a las redes sociales, y bueno, pues también todo un tema que también es algo en lo que me he estado enfocando, que es la trata de personas o esta forma de esclavitud moderna. ¿Cómo pudieran ser? Pues la trata por motivos sexuales, los trabajos forzados, eh, entre otras causas, y que pues todo esto podemos irlo encontrando en urgencias. Pueden llegar a lo mejor alguna usuaria y manifestarnos que tiene problemas de violencia física, su pareja, su esposo la agrede, la golpea, la empuja, ha usado objetos contra ella, la ha amenazado quizá con algún palo, con algún machete, la insulta, la juzga, limita que pueda tener dinero, su celular lo revisa y bueno, pues como vieron, pues en estos casos pueden encontrarse diferentes manifestaciones de ese tipo de violencia. ¿Ok? Y pues como saben también la violencia pues puede presentar en ciclos, ¿no? Donde empiezan como esta tensión, donde van acumulándose estos conflictos que no se resuelven entre estas parejas, estos conflictos interactivos. Y bueno, pues se presenta la agresión como tal, explícita, visible, y que ante estas agresiones, pues a lo mejor puede haber esos momentos de que esta persona, esta mujer se sienta confundida, se sienta con mucho rencor, que quiera dejar la relación, pero pues en estos casos, pues los perpetradores, por ejemplo, pueden usar el arrepentimiento, la manipulación, la culpa como una herramienta para asegurar que la relación, este lazo continúe, pero pues no se han hecho como realmente algunos esfuerzos reales, no ha pasado el tiempo para que, pues digamos, podríamos intentar al menos ver un cambio pues más o menos consistente. Entonces, pues lo que va a pasar es de que probablemente las cosas se calmaron, bajaron las aguas, pero que esta situación escale, ¿ok? Y el problema es que escala y que se agrava y que, por ejemplo, si estas parejas, por decir algo, eh, en el primer año en que cohabitan juntas, que comparten casa, departamento, y también durante el embarazo empiezan estas agresiones, la probabilidad de que escale es mucho peor, ¿ok? Y bueno, pues a lo que tenemos conceptualizado al respecto es de que poder salir de una relación, poder emprender acciones de protección, de buscar tu seguridad física, mental, emprender acciones de protección jurídica, pues puede enfrentarse por una serie de obstáculos, ¿ok? Al respecto del modelo de las etapas del cambio, pues lo que nos va a ir diciendo es de que vamos a ir tener que enfrentando obstáculos como detectar que estamos en un problema, ir resolviendo las ambivalencias, porque obviamente eh, hay razones muy fuertes para mantenerse en esa relación, desde nuestras creencias, desde nuestra postura, desde incluso los recursos económicos que están en esta relación me implican, pero también hay situaciones muy fuertes para poder irse. Y también hay obstáculos para ambas partes, ¿ok? Entonces, esto genera mucha confusión, genera mucho miedo al cambio o incluso a quedarse en esa situación, pero aquí pues lo que hay es mucho ruido, ¿ok? Y poco a poco pues vamos como preparando al cambio, pero aquí también va a ser muy importante que las autoridades tengan funciones transparentes, claras,
y con una perspectiva que considere todas estas cuestiones, la perspectiva de género feminista, y que pues se procure que estos cambios se mantengan consistentes y bueno, si se presentan recaídas, pues aprender de ellas, ¿no? No verlas como un fracaso, sino como algo que nos puede servir para tener planes más claros de cómo poder salir de esta situación. Y aquí viene uno de los obstáculos con los que me he enfrentado y que quiero comentar para aquellos que estén, aquellos que estén interesados en estos temas, es que pues uno pensaría que es muy sencillo, ¿no? Y con decir, amiga, date cuenta o estas cosas, pues pudieras escapar de esta situación, ¿no? Pero lo que se tiene hasta el momento, una de las investigaciones que cito, que se elaboró en el 2011, es que eh, en estas mujeres que están buscando reportar la violencia, saber qué hacer en estos casos, este ciclo de que se repitan las agresiones, de que se esté buscando opciones para salir de esta situación, puede repetirse hasta 35 veces. Entonces, creo que quiero comentar que es esperado que esta situación se pueda replicar, que a veces genera incluso mucha frustración, mucho malestar en el personal de salud que estamos atendiendo estos casos, pero creo que algo importante aquí es que desde la manera en la que nos presentamos, la manera en la que generamos espacios seguros donde las necesidades de las mujeres sean priorizadas, puede hacer que esta situación tengamos como cada vez más elementos, más herramientas en nuestra cajita para poder avanzar en estas situaciones, ¿ok? Y poder ir derribando estos obstáculos que promuevan el cambio. Algo que también es importante es que también tenemos que respetar esta autonomía, esta libertad de las decisiones, ¿ok? A lo mejor como desde nuestros valores, desde nuestra perspectiva, pues esto es algo que nosotros no decidiríamos, pero al final es respetar que incluso en estos momentos, incluso aunque haya repercusiones importantes, en todo momento la persona tiene libertad de autodeterminación, de su toma de decisiones y nosotros no podemos seguir repitiendo estos patrones aleccionadores, esos patrones de control que seguramente están viviendo en sus relaciones de familiar, del tipo romántico, de pareja. Entonces, esta es la manera en que podemos ir como derribando estos obstáculos, ¿ok? Ahora, algunas cifras sobre el problema, que yo creo que ya el problema ya está muy sonado, es algo que se ha hecho realmente mediático, pero podemos ver algunas cifras pues bastante conservadoras, diría yo, pero que nos indican la gravedad del problema, es que en el mundo de 736 a 852 millones de mujeres han pasado violencia física o sexual en algún punto de su vida. Y 137 mujeres son asesinadas a diario a nivel global. En el caso de México, son 6 de cada 10 las que han pasado por algún evento de violencia física o sexual y al menos 11 mujeres que son asesinadas al día en México. Ok, les digo, estos reportes son pues algo conservadores. Se estima que puede ser la situación mucho mayor, pero pues son algunos obstáculos que se enfrentan cuando tratamos de hacer estimaciones sobre este tipo de problemas. Y bueno, sobre modelos que han intentado conceptualizar la etiología de este problema, pues podemos tener este modelo ecológico de la violencia, donde vemos que en factores individuales, pues podemos ver factores que vulneran a las personas como el nivel de ingreso, el nivel educativo, la exposición a situaciones estresantes, la presencia de algunos, pues sí, problemas de salud mental y algunas actitudes que pudieran estar perpetuando esta situación. Pero aquí quiero que quede muy claro, esto no basta. Y psicologizar este problema es algo realmente grave, porque vamos a ir viendo que interactúa con muchas esferas y que es necesaria una actuación integral a todos los niveles. En la cuestión relacional, pues podemos ver parejas inestables, donde pues a lo mejor se puedan presentar estos insultos, agresiones, momentos de donde la pareja se le ignora, se hace la ley del hielo, se desaparecen, hay infidelidades, y que pues todo esto puede ser como señales de alerta donde nos están respetando las libertades, la dignidad, el, las, los derechos de estas personas. A nivel comunitario, pues podemos encontrar entornos precarizados que vulneran a las personas y su libertad de tomar oportunidades, decisiones. Y pues entornos donde la corrupción y la impunidad impera, donde estos delitos, estas agresiones, pues son solapadas, son trivializadas, son normalizadas en las autoridades como la policía, los juzgados, incluso a nivel nacional, pues podría ser las autoridades del gobierno local, nacional, que no le presten la debida atención a esta problemática y que esto haga que
la violencia se siga perpetuando. Y a nivel social, pues podemos hablar de normas tradicionales de género que propician la violencia, considerar patrones rígidos, tradicionales y basados en la subordinación de las mujeres y que se considere que su única aportación a la sociedad sea desde la esfera doméstica, desde la esfera del cuidado, desde la esfera de la sumisión. ¿Ok? Entonces, ya si vemos como todo este contexto, pues suena un poco más claro que tratar el problema como un problema individual es algo que realmente no va a ayudar de mucho y que podemos estar haciendo acciones de revictimización. Y también nos deja como esta lección de que es importante cambiar las normas sociales, cambiar pues este orden estructural que estamos enfrentando y del cual también pues sufrimos o padecemos las mujeres, pero que también se pueden ir haciendo muchas cosas desde las otras partes en lo que vamos esperando como todos estos cambios en lo que se promueven a través de la movilización, de la protesta, de la denuncia, de los cambios en políticas públicas, que pues son importantes, son necesarios, pero pues que en todas estas esferas tiene que ir actuando para poder ir cambiando como todos estos problemas. Ahora, pues consecuencias, pues podemos ver de todo tipo y por eso me pareció que era importante que nosotros como psicólogos pudiéramos estar interviniendo. Consecuencias a nivel físico, que es algo muy claro que puede parecer como consecuencia de estas lesiones, problemas ginecológicos, dolor crónico, niveles de colesterol, problemas cardíacos, problemas gástricos. También problemas psicológicos podrían presentarse como consecuencia, conductas de riesgo, ansiedad, depresión, problemas de estrés postraumático, ataque de pánico, riesgo suicida, entre otros. Y a nivel social puede estar impactando como consecuencia en la revictimización secundaria, por ejemplo, que los profesionales de salud carezcan de las habilidades para poder expresarse con empatía, con una perspectiva de género feminista y que trivialicen, normalicen ese tipo de violencia o la revictimización terciaria, que en su vecindario, que en su calle, que en la escuela, a partir de esa situación de agresión, sean criticadas, cambien sus roles, se les aísle. Eso también influye en mayores costos de atención a su salud, problemas que no tenían por qué haberse atendido, que pudieron haber sido quizá evitables de alguna manera, pero que estas mujeres pueden estar enfrentando por estas agresiones, por estos perpetradores. También problemas en salud reproductiva, familiares, funcionalidad, desempleo, inestabilidad económica. Se sabe que en muchos casos salir de una relación violenta, salir de un hogar donde se vive violencia, puede ser un factor muy importante para que las mujeres se vivan en la calle, que no puedan recuperar su situación económica, que se perpetúe el ciclo de la feminización de la pobreza. Entonces, es importante tomar estos factores, todos estos factores en cuenta, todo este contexto en el que nos estamos enfrentando antes de lanzar juicios pues muy aventurados y basados en intuiciones y pues que están disfrazadas de muchos prejuicios, como decíamos, no solamente basta el sentimiento del momento, es importante conocer datos, conocer información al respecto. Y en cuanto al género y al COVID, pues, ¿qué podríamos decir al respecto? Pues han sacado diferentes informes de cómo ha repercutido en la atención, en las circunstancias que se enfrentan de acuerdo al género. Y lo que se ha visto es que pues, se ha incrementado la desigualdad entre hombres y mujeres en las esferas laborales, económicas, en las actividades domésticas, que hay un mayor riesgo de violencia de género porque los problemas en casa no se resuelven de la mejor manera, están en un entorno aislado, con altos estresores, que permanecen estas normas, pues esta serie de ideas, de constructos que permean que se considere que las mujeres pues pueden ser agredidas, pueden ser violentadas solo por el hecho de ser mujeres. Que se dé atención insuficiente a los derechos sexuales y reproductivos, a la seguridad de las mujeres, porque los servicios cerraron a raíz de la pandemia, cambiaron horarios, cambiaron teléfonos, cambiaron instituciones, pasaron a ser parte de otro problema social, otro programa, se les cambia el presupuesto, entre otras cosas que pues afectan que las personas no puedan acercarse a los servicios que podrían haberse acercado pre-pandemia. En la división sexual del trabajo también vemos que pues a lo mejor esos trabajos que se consideraron de primera necesidad podrían ser más atendidos por
hombres que por mujeres. A las mujeres le decían, pues quédate a cuidar al familiar enfermo de COVID, quédate a cuidar a los niños que están en casa porque se está haciendo escuela en línea, quédate a hacer pues el quehacer, hacer la comida. Y con el paso del tiempo pues dicen, pues estabas mejor ahí, entonces ¿para qué te regresas? ¿Para qué continúas la universidad? ¿Para qué continúas tus estudios del posgrado, de la prepa? ¿Para qué sigues trabajando? Mejor quédate acá. Y pues que todo esto esté repercutiendo en normas de género riesgosas que agraven el problema que ya teníamos y que pues dificulten el acceso que estas mujeres puedan tener a estos servicios de apoyo, a redes de sus familiares, de sus amigas, que puedan ser de confianza para poder salir de estas situaciones. Y ahora, pues, ¿qué podemos hablar acerca de las recomendaciones basadas en evidencia? ¿Qué podemos hacer desde nuestra perspectiva, desde nuestra labor como psicólogos para atender esta demanda social, para poder hacer nuestra práctica buscando la libertad y los derechos de estas mujeres? Pues quiero comentarles primero qué se hace ya o qué se debería hacer ya, ¿no? En la exploración física, pues se identifican lesiones, se hacen estudios de laboratorio, se recopilan muestras médico-legales, dado el caso, y también si las pacientes dan su consentimiento, se emite la denuncia, se brinda un tratamiento a las lesiones y pues a lo mucho lo que se recomienda es una perspectiva centrada en el trauma, que consideres que estos eventos atroces pueden ser traumáticos y que pues es importante hacer acciones de no revictimización. ¿Cuáles son? Habría que preguntarles a nuestros colegas a ver si saben cuáles son, pero a lo mucho esto es lo que se hace. ¿Qué especialidades se consideran? Ginecología, pediatría, ortopedia, infectología, cirugía plástica, psiquiatría cuando mucho, ¿ok? Y solamente para la estabilización, para que puedan darse medicalización y pues tratar de estabilizar a las personas farmacológicamente, ¿no? Y en el apoyo social, pues llamar a servicios de asistencia jurídica y social, proporcionar folletería, instrucciones, números de apoyo e incluir en bases de datos nacionales para poder tener estadísticas de este problema. A lo mucho esto es lo que se hace, pero estamos hablando de la realidad de pues, estudios de países industrializados, de países con mejores servicios de salud. La realidad en nuestro país y en otros países en vías de desarrollo pues es totalmente otra. Pero también enfrentamos riesgos, enfrentamos obstáculos en urgencias médicas. ¿Y qué es lo que vemos? En sobrevivientes, pues que hay mucho miedo al estigma, que puede aceptarse, normalizarse la violencia, que se teman represalias, que se va a enterar la persona que me violenta, que me agrede, que tenga miedo a los cambios de vida. Es que me va a ir peor, es que voy a perder mi trabajo, es que voy a perder la casa donde estoy, es que no voy a dejar de ver a mis hijos, es que voy a dejar de recibir dinero y yo no tengo trabajo, no estudié, entonces prefiero quedarme aquí que enfrentarme a, pues, no tener nada donde vivir o exponerme a otros delitos por estar viviendo en calle. Hay ambivalencia ante el cambio, que ya es distrés intenso, la vergüenza de ser sobreviviente. Con las pacientes, cuando interactúo con ellas, me dicen, es que no me di cuenta, es que yo hice todo, es que yo cumplía con sus órdenes, lo obedecía, es que lo quería, es que estaba muy al pendiente de sus necesidades, es que no andaba con nadie. Un montón de cosas que parece que generan culpa, como si ellas hubieran producido la violencia. Y sobre todo preocupación por su familia. Lo más común y desde una perspectiva, pues para mí, gusto muy conmovedora, es de que realmente pocas veces se preocupan por ellas. Siempre se preocupan por sus hijos, por su seguridad, porque sus hijos ven que tienen problemas de estrés, a lo mejor empiezan a mojar la cama, empiezan a llorar, dejan de querer ir a la escuela, dejan de querer salir de casa para poder cuidar a su mamá en todo momento. Y pues esto, o sea, es conmovedor, pero pues realmente es importante poder priorizar, poder notar estas necesidades y poder apoyarlas. No basta solamente apoyar a sus hijos, también hay que apoyar a las familias, a las mujeres que están en medio de esto. Y en el personal de salud, ¿qué es lo que vemos? Pues problemas para detectar violencia no visible, ¿ok? Puede ser como muy lógico, muy entendible para ellos identificar desde los estudios de que hacen de forense, de medicina médico-legal, pues cuando hay lesiones que parecen ser pues agresiones, ¿no? Golpes, empujones, estrangulamiento, no sé. Pero en la cuestión de la violencia psicológica, pues eso no sé, no estudié psicología,
no tengo tantos conocimientos en salud mental, entonces no sé cómo enfrentarme a ello, ¿no? Estigma sobre la violencia, poder pensar que la violencia es un tema privado, es un tema que se arregla en familia, es un tema que se arregla con un abogado, con un terapeuta, pero no es un problema médico, pues es uno de esos estigmas, este tipo de acciones que podrían generar revictimización. Falta de tiempo. Más o menos, pues en un día de consulta normal, aquí recibimos, pues por lo menos en el turno matutino, hasta 200 personas al día, ¿no? Pueden ser muchísimas más y pues son diferentes turnos, entonces pues a veces el tiempo que se necesita para la atención a todos sus pacientes de estos problemas y además de otras necesidades de salud, pues se carece del tiempo para poder enfrentarse a estos temas. Falta de capacitación en temas de género, también es algo que pasa mucho y creer que estos temas pues no son los capacitados para apoyarlos, no son las personas que deberían atenderlos, déficit en habilidades de comunicación, tristemente también experiencias propias de violencia de género, que es algo que me he enfrentado a una realidad bastante triste, que tú ofreces estos servicios y esperas que lleguen pacientes que vienen a atender sus lesiones, te llegan colegas, médicas, enfermeras, trabajadoras sociales, técnicas, personal administrativo, que además de la carga del desgaste ocupacional que implica ser personal de salud, su casa no es un lugar seguro, su familia no es un lugar seguro y tienen que enfrentarse a estas experiencias atroces. Y pues también no contar con habilidades para gestionar el estrés que implica. A lo mejor están acostumbrados a ver casos pues de urgencia, de emergencia, pero enfrentarse a esos casos es algo que les toma por sorpresa y es algo que para lo que no están preparados, entonces el estrés puede aumentar bastante. Y aquí lo primero que te recomiendan es pues tomar una perspectiva centrada en los sobrevivientes, que es esta importancia del derecho a la seguridad, del derecho a la confidencialidad, el derecho a la dignidad y a la autodeterminación y a no ser discriminados. Entonces, pues podemos buscar esto, pues protegiendo la seguridad de las personas, su consentimiento, el resguardo de su información, asegurar que no estén expuestas a otro tipo de peligros, respetar sus decisiones, reconocerlas y también tener límites en nuestros sesgos personales, en nuestras creencias, nuestra cultura, los valores a los que fuimos inculcados, la visión que nuestros familiares, que nuestros amigos dan a este tipo de problemas, es algo que tenemos que ser como muy conscientes y tener trabajado antes de poder enfrentarnos a estos casos. Y por último, pues la cuestión de la discriminación, o sea, no discriminar por sexo, por edad, por identidad de género, por orientación sexual, creencias, cultura, discapacidad y tener un enfoque de derechos humanos. Además, es importante pues el enfoque interseccional, que esto pues es una aportación de los estudios de género, de los estudios feministas, donde se notaba pues estas intersecciones que atraviesan a las mujeres, que atraviesan a las personas, donde pues podemos pasar por dobles o triples opresiones, de acuerdo, pues, por ejemplo, si eres una mujer negra que vive en un entorno precarizado, si eres una mujer indígena que no habla español, que tu escolaridad no estudiaste, apenas sabes escribir tu nombre, apenas sabes hacer algunas cuentas para tu trabajo, todas estas causas van a estar, pues por así decirlo, muy asociadas a que no se puede ver de manera simplista la situación que están enfrentando las mujeres. Hay muchas intersecciones que las están atravesando y que podrían impactar en la manera en la que perciben que se les va a ser apoyadas o incluso que van a ser juzgadas o estigmatizadas por las situaciones que están viviendo. Aquí algo que también quisiera como comentar es que siempre es útil tener algunas evaluaciones. Ojo, que no nos centremos solamente en esto, porque hacer solamente evaluaciones pues puede privarnos de hacer cosas realmente importantes en el poco tiempo que tenemos, pero siempre tener algunas evaluaciones a la mano puede ser bastante útil para poder identificar, para poder colaborar con el reporte legal que se está emitiendo y poder generar cambios en el proceso jurídico que van a enfrentar, ¿no? En el caso de que decidan denunciar. Algunas entrevistas clínicas, evaluaciones de riesgos, como puede ser el violentómetro, la evaluación de peligro, que también es bastante útil para identificar la frecuencia y severidad y la probabilidad pues sí, de un peligro vital en las personas.
También algunas como sintomatologías de tipo psicológico, ansiedad, depresión, estrés postraumático, consumo de alcohol, otra sustancia, riesgo de suicidio. Solamente los comento por si alguien fuera el interés, no voy a entrar como en detalles que no son el objetivo de esta sesión, pero que sí me parece que es importante que consideremos en caso de que tengamos que encontrarnos con estas mujeres, con estas sobrevivientes y también pues poder ofrecer pues algunas estimaciones a los colegas con los que trabajamos en caso de que tengan que hacer reportes, expedientes que puedan ser útiles. Componentes importantes que se sugiere que podamos tener y que vale la pena que como psicólogos nos capacitemos pues en habilidades de poder dar información. Y aquí va a ser súper importante tener información sensibilizada y con este enfoque, donde podamos hablar de estas características de este problema que es la violencia, del ciclo de la violencia, de las manifestaciones de la violencia, de los mitos que se suelen divulgar sobre estos temas y poder brindar esta información que confronte pues quizá toda esta serie de creencias que puedan tener esas personas. La regulación emocional, generar planes de seguridad para tratar de prevenir riesgos, mejorar higiene de sueño. Creo que casi todas las pacientes con las que he estado conversando, con las que he estado como en psicoterapia, pues han enfrentado problemas de higiene de sueños y que es una meta importante para poder promover su funcionalidad, buscar estilos de afrontamiento, solución de problemas, mejorar habilidades sociales, poder buscar encaminadas a la promoción de sus derechos, a la búsqueda de apoyo social, ¿ok? Y tener intervenciones en crisis. Son algunas de las habilidades que comúnmente estamos utilizando, que comúnmente tenemos que estar como encaminadas. Y ojo, aquí algo importante, no nos quedemos solamente con que los síntomas disminuyan, con que la persona pueda puntear menos en nuestras escalas. Eso no tiene ningún sentido. Lo importante aquí es promover que las personas puedan sentirse más funcionales, que puedan tener el apoyo de su familia, de sus amigas, de las personas que son de su confianza y que ellas consideren como una red de apoyo segura y promover esta independencia. Algo aquí muy importante que recalco es la importancia, ¿no?, de los efectos clínicos que estamos esperando. No vamos a hacer quizá en un primer momento cambios radicales, completos en sintomatología, en malestar, en calidad de vida, pero sí podemos generar habilidades, generar hábitos que puedan apoyar a que estas mujeres en estos primeros momentos tengan apoyo, no estén solas, puedan buscar la justicia que han estado esperando desde hace varios meses, varios años incluso. Y algunas recomendaciones que hizo la Asociación Psiquiátrica Americana cuando hizo alguna revisión sobre recomendaciones de atención a la violencia, pues lo que recomiendan muchísimo son terapias cognitivo-conductuales enfocadas en el trauma, en la regulación afectiva e interpersonal, terapias muy específicas, por ejemplo, para el tema del estrés postraumático, como la desensibilización y reprocesamiento de los movimientos oculares, MDR, y algunos proyectos como con este enfoque de género, con estos enfoques incluso hasta podríamos decir culturales, como podría ser esta de ayudar a sobrepasar el TEP por empoderamiento, y el proyecto Grady Nia, que es un proyecto que me parece muy curioso y muy interesante porque es un proyecto conceptualizado para mujeres africanas, que toma en cuenta sus matices de espiritualidad, cultura, matices religiosos, matices incluso de los valores y de las costumbres que tienen en estos lugares. Y me parece pues muy interesante y muy necesario que pues en México pudiéramos hacer algo muy similar. Y pues también la colaboración multidisciplinaria. Es necesario trabajar en equipo. Dentro del hospital pues es algo muy importante porque podemos estar colaborando, generando redes. Y en ese sentido pues me siento muy orgullosa de decir que formo pues una parte importante de que actualmente se están haciendo protocolos institucionalizados que van a formar parte como de las líneas de atención en materia de violencia de género, en materia de trata de personas, para poder apoyar a estas mujeres y a otras personas que lo necesiten en la protección de sus necesidades de salud, de sus derechos, de su integridad. Y esto me ha permitido colaborar, por ejemplo, con personal de medicina, ginecología, por ejemplo, urgencias, pediatría, infectología, trabajo social, personal jurídico, personal de seguridad, y es una experiencia muy enriquecedora, porque pues tenemos que seguir colaborando, generando redes con
otros profesionistas como psicólogos. No basta estos temas de psicología, de salud mental para poder resolver este tipo de problemas. Sería algo ingenuo y sería algo pues súper miope tratarlo solamente con estos temas. Y aquí les pongo algunas cosas que ustedes deberían contemplar o que se podrían contemplar si estamos en la consulta privada, si estamos como en prácticas o cosas así. Tener a la mano, hacernos de estos recursos, protección a las infancias, niños, niñas, adolescentes, servicios de salud mental que estén cerca de las localidades de las personas que estamos atendiendo, servicios de emergencias, atención médica, de servicios de salud sexual y reproductiva en caso de que sea necesario, artículos personales en caso de que, digamos, estas mujeres escapan, no llevan nada, dinero, no llevan pertenencias para poder apoyarse y pues poder contar con asociaciones que ofrezcan estos kits de asistencia para que estas mujeres puedan escapar a algún refugio, por ejemplo, o a la casa de algún familiar, cambiar de ciudad. Otros servicios de atención importantes, personal jurídico, contar con albergues, saber dónde localizarlos, cómo llamarlos, a lo mejor poder contar con instituciones que puedan proporcionar alimentos, servicio para personas con discapacidad que están enfrentados por estas situaciones de, pues quizá, pues sí, la discapacidad que están enfrentando y también pues el hecho de ser mujeres, las condiciones que están enfrentando, hablando de este enfoque interseccional que hablábamos, y servicios para la comunidad LGBTIQ+, que también pueda ser como importante tener en cuenta esa perspectiva. Yo me enfoco en el trabajo con mujeres, pero el trabajo con la diversidad sexogenérica es necesario y vale la pena que tengamos personas que estén trabajando con mujeres lesbianas, con hombres gays, con personas transgénero, personas intersexuales, personas no binarias, que pues tengamos todas estas sensibilizaciones, esta capacitación necesaria para poder trabajar con estas personas. A manera de conclusión, y ya para ir cerrando, y también me gustaría que tengamos como este espacio para la discusión, para las preguntas, para los comentarios, pues quisiera decir qué reflexiones me quedo. Este proyecto se está llevando a cabo, estamos en curso, es un proyecto de naturaleza exploratoria, detectando necesidades, detectando la viabilidad de estos procesos, pero lo que podemos decir es el rol de las instituciones de salud. A veces no va a ser fácil que esas mujeres se acerquen con un terapeuta, que se acerquen con un abogado, pero sí va a ser mucho más fácil que se puedan acercar con personal médico a un hospital, a alguna clínica, por la gravedad de las lesiones. Entonces, tenemos un papel central, o podríamos tener un papel central en que podamos buscar una mejor calidad de vida para estas mujeres. Que es importante identificar los casos, generar procedimientos de detección sensibles, que no solamente los psicólogos lo sepamos, que se lo sepan, por ejemplo, los médicos de consulta externa, los enfermeros, quienes están en cargo de la atención en las camas de los pacientes, y que esto pues, pueda servir para que estemos en comunicación, para que si detectamos algunas alertas, algunas señales de alarma, pues poder notificarlo y que el equipo pueda completar una valoración. Pero aquí no solamente los psicólogos tenemos que estar todos. La atención multidisciplinaria es central, pero para que podamos proveer una atención multidisciplinaria, pues tenemos que tener esta sensibilización, esta capacitación. No basta solamente lo que yo puedo aprender como psicóloga, lo que mis colegas puedan aprender en medicina, en enfermería, en trabajo social. Es importante tener un entendimiento integral de esta problemática y poder saber que contamos con estos equipos para poder asesorarnos, para poder apoyarnos. También, pues, poder canalizar con servicios de apoyo. Podrían ser unos el servicio jurídico, quizá, pero también poder tener todas estas necesidades que les comentaba hace un momento, para que en caso necesario podamos ofrecer estos números, estas vías de atención y a lo mejor no en el primer momento, pero con el paso de las semanas, los meses, y también prestando este respeto a las decisiones de estas mujeres sobrevivientes, poder acercarlas, aproximarlas a que puedan recibir apoyo de estas necesidades. Y pues por último, considero central el reporte de las intervenciones. ¿Ok? Saber qué se está haciendo, qué está funcionando, qué no. Poder tener, digamos, reporte de la implementación de procesos y si se puede de resultados de estas intervenciones. Poder cambiar este problema a través también de los datos que vayamos generando, a partir de las experiencias generadas en diferentes centros de atención, para poder encaminarnos a este problema
sí, generando intervenciones, generando este cuidado con las pacientes, pero también pues ver qué salió bien, qué salió mal, para poder pues ir integrando esas experiencias y poder ir pues generando opciones de atención. Y quisiera terminar con recomendando algunos recursos de apoyo iniciales que pudieran tener. Están muy enfocados a equipos multidisciplinarios, ¿okay? Equipos que pudieran ser conformados, como decía, medicina, enfermería, psicología, trabajo social y demás. Y pues que también están enfocados algunos a cuando no hay un personal especializado. Vale la pena que los tengamos, vale la pena que estemos sensibilizados, que podamos recomendarlos a nuestros colegas que trabajan en estos temas para su consulta. Y termino con una frase de la poeta latinoamericana Alejandra Pizarnik, que admiro muchísimo y que me gustaría transmitir esta sensación. ¿Okay? Soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida ese rincón sensible, luchador, de piel suave y tierno corazón guerrero. Me parece que eso es necesario transmitir en nuestra atención. Muchas veces, pues, esta atención va a ser dada únicamente por mujeres para poder generar un espacio seguro, para a lo mejor poder enfrentar que las mujeres no desean ser atendidas por un terapeuta hombre y se tiene que respetar esta necesidad. Es uno de sus derechos. Poder elegir el sexo, las características de su terapeuta o incluso decir, ¿sabes qué? Con esta persona no quiero trabajar, prefiero trabajar con alguien más y respetar esto. Entonces, hablando desde aquí, pues como mujeres psicólogas, como mujeres terapeutas, vamos a encontrar estos casos y transmitir esa sensación de calidez, de sensibilidad, este cuidado, este respeto y también esta búsqueda de su libertad, de su dignidad, de sus necesidades y de esta lucha es algo necesario y que es parte de la politización, no es lo único que la psicología debe tener para estos temas. Y bueno, con esto les agradezco su atención. Les dejo mis datos por si quieren seguir la conversación, por si les interesa tener alguno de los recursos que les he comentado. Y bueno, una duda que también siempre me suelen consultar y que también les proporciono estos datos, los datos del servicio en el que estoy, en caso de que alguien esté interesado en pues colaborar, enterarse de qué es lo que estamos haciendo, seguir nuestras redes sociales, pues estos son algunos de los datos del servicio. Entonces, los vuelvo a compartir, los míos, por si quieren tomar captura, foto, lo que ustedes deseen, y los datos de el programa de psicología en el que estoy. Y listo, pues eso sería todo de esta presentación y me quedo atenta de sus dudas y de sus comentarios. Ok, es un tema difícil, complejo, es un tema de mucha frustración seguramente, porque uno no se enfrenta nada más a lo que puede hacer uno bien, sino a todo lo mal que también hay alrededor que hay que cambiar, que hay que modificar. Me quedo mucho con esto de la politización. Hay que politizar al psicólogo. El psicólogo despolitizado pues no está entendiendo qué es lo que está pasando aquí y en muchos sentidos me parece fundamental esto que nos estás aportando y yo creería que esto debería ser una política pública. Los psicólogos deberíamos de tender hacia eso y desafortunadamente andamos todavía dando cursos de asertividad y autoestima y me parece que estos son los temas realmente importantes. Digo, no quiere decir, bueno, a mí no me parecen esos puntos de asertividad y autoestima, pero no quiere decir que no se trabajen, sino quiere decir que más bien tendríamos que poner nuestro foco como psicólogos en los grandes problemas nacionales y este es uno de esos grandes problemas nacionales. Voy haciendo lectura de algunos comentarios. Dice súper complejo, dice Aileen, es súper complejo darle visibilidad a la comunidad LGB porque aún hay mucho estigma sobre esta diversidad sexual en las mujeres y se cree que la violencia que atraviesan solo es por género. De acuerdo, Rosaura dice, el ciclo de la violencia empieza por una fase que muchas veces es imperceptible, siendo el momento clave para prevenir un ciclo que puede acabar con tu vida. A esto me dejó sorprendido 35 veces. Es que este ciclo se va dando una y otra vez. Es impresionante. Es terriblemente doloroso este tipo de cosas. Nancy Rosas dice, es cierto, un problema es que la parte psicológica no está incluida en el protocolo básico. Ese es un nicho de trabajo que tendríamos que estar explotando los psicólogos. Y yo ahí por eso
Se lo reconozco mucho al doctor Edgar Landa, a ti, a los que han estado haciendo esto, porque me parece que es algo fundamental. Y como tenemos ese lag, ya tengo aquí algunas preguntas, pero les recuerdo que mediante el chat podemos aprovechar que aquí está Miriam y podemos hacerle estas preguntas en relación a esto. Hay varias. Entonces vamos poco a poquito. Vamos con la primera. Dice Rosaura, ¿cómo se relaciona la dependencia emocional con la violencia contra las mujeres? Uy, pues creo que es enorme, en realidad, porque creo que justo todos estos esquemas, estas formas de considerar todos estos problemas, lo que he notado, digamos, de manera clínica, es que pues perpetúan estas creencias de indefensión, de sentirse vulnerable en caso de que no esté la pareja, y pues algo que se reporta, que pues es necesario quizá este proceso de confrontaciones con estas creencias, este proceso, pues podemos incluso llamarlo, ¿no? De construcción, que pues implica cómo cambiar estas creencias incluso pues del amor romántico, de la pareja, estos mitos sobre la violencia, que va a ser algo necesario, o sea, brindar solamente estrategias para estabilizar tus emociones, para aprender a comunicarte, algo un poco lo que decía Ricardo hace un momento, es insuficiente si no estamos tocando, si dejamos intactos estos esquemas, estas creencias culturales que se han perpetuado por siglos en todas las instituciones, escuela, trabajo, creencias religiosas, familia, etcétera. Entonces creo que sí es algo clave. Muy bien. Nos pregunta Carino, en este sentido, Carino Ernesto, en este tema de la violencia contra la mujer, quisiera saber cómo se maneja en México estos lineamientos del CEDA o CEDO, como se diga. Quisiera saber de qué manera se apoya este protocolo que maneja InMujeres para la violencia. Claro, pues en realidad sí hay bastantes protocolos al respecto, o sea, hay líneas incluso de las directrices que deberíamos tomar en la asistencia, en la detección de estos casos. Están estos manuales integrados de la atención a la violencia contra la mujer, por ejemplo. Pero sí, algo que sí es como importante es ver, o sea, cómo se están aplicando estas directrices, o sea, que no solamente esté el material disponible para las personas, ¿no? Y que lo podamos conocer, sino también que todo esto se traduzca a protocolos de atención que, digamos, pues pudieran ser medianamente estandarizados de tal manera que pues todos supiéramos que existen y cómo podemos acercar a ellos, ¿no? Y pues al respecto, lo que buscamos hacer con este protocolo, pues justo retomar recomendaciones internacionales como nacionales, con el apego a las leyes del marco jurídico vigente, con el apego a las recomendaciones que dan estas instituciones, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobernación, en mujeres en específico también, para poder pues implementar eso, para poder generar esos cambios en la atención. Pero no puedo decir que haya como demasiada información de cómo se está aplicando en México y de que esta forma de actuar sea homogénea en otros centros de salud, en otros estados. Y debería ser una política pública y desafortunadamente es un esfuerzo muy importante, muy valioso, pero tengo entendido que en muy pocos lados se da. Y por supuesto que si esto es de avanzada en la Ciudad de México, imaginemos luego en provincia donde de repente también los problemas de violencia de género son todavía más importantes. Entonces es muy complicado estas cosas. Otra pregunta dice, ¿cuáles son los factores? Sonia pregunta, ¿cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores de protección? Ok, pues mira, factores de riesgo los tengo muy claros, incluso justo una de las evaluaciones que les comentaba, de mayor riesgo de muerte, podríamos decir quizá que la persona agresora, su pareja, no sé, tenga un arma, que la mujer sobreviviente crea que su pareja puede matarla es algo que no se debe subestimar, que la severidad de la violencia haya escalado en el último año, que le hayan intentado cortar la respiración, estrangularla y que tenga como estos comportamientos controladores, estos celos que se expresan de manera muy peligrosa, son algunos indicadores que son centrales y que incluso pues, son estas preguntas
que tenemos en esta evaluación específica para urgencias de riesgo, de que la situación realmente es gravísima y que el riesgo de feminicidio es alto. Cuanto a factores de protección, esto es algo que creo que sí se ve un poco menos, aunque sí están reportados en la literatura, pues sí creo que sí es importante como contar con estas redes de apoyo social, familia, amigos, amigas, poder contar quizá con estas habilidades para saber que no estás sola, para saber que hay instituciones que te apoyan y que estas instituciones realmente se comprometan en brindar una atención sensibilizada, transparente y que, pues lo que decíamos, ¿no? A nivel, pues sí, individual, digamos, relacional, pues sí que tengamos una serie de habilidades para comunicarnos, para expresarnos y podamos regular estrés, manejar conflictos y demás, que puedan como sensibilizarse sobre estos temas, pero a nivel comunitario, social, estructural, pues que se generen todos estos cambios necesarios en el entendimiento de cómo vemos la relación entre este, los sexos, entre la diversidad de género y pues que pues todo esto pues se pueda traducir en una mejor calidad de vida, en una mejor dignidad para estas mujeres, ¿no? Y para todas las personas. Este tema de género es enorme, decía, me centro solamente en el tema de las mujeres, pero pues sí hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto. Muy bien. Aquí Juan Carlos Castelán, que así como a ti cuando te ubicaba en tercer semestre decía, ella va a destacarse. Juan Carlos Castelán es otro de los alumnos que de repente ya vas viendo que ahí va desarrollándose, que va destacándose. Hace esta pregunta. ¿Qué es la violencia psicológica? Siento que el concepto está en debate respecto a lo que se considera o no dentro de la definición, siendo un concepto dinámico, sin embargo, muy importante de atender. ¿Qué opinas? Pues es bastante complejo, en realidad creo que es el concepto que más es resbaladizo para las instituciones, pero que sí me parece que es algo como muy importante que lo estemos visibilizando, porque muchas veces la violencia va a empezar desde ahí, desde la manera en la que te controlo, te manipulo, burlas, ridiculizaciones, juicios hacia, digamos, en este caso, a las mujeres que son sobrevivientes de violencia. Y desde ahí va a empezar la violencia. Pero el problema es de que parece que es muy sutil, pero pues te priva, por ejemplo, de la tranquilidad, de que puedas tomar decisiones, de que puedas estar tranquila con las decisiones que tomas y que estés temiendo como a represalias. Entonces, considero que todos estos factores pues pueden ser como importantes. O sea, creo que todos estos temas pues siguen en el debate, siguen conceptualizando porque pues yo creo que se teoriza desde bastante tiempo, pero toman importancia dadas pues las contingencias de estos momentos, ¿no? El contexto que estamos viviendo. Entonces, pues sí me parece que algo que los psicólogos no debemos quitar el dedo del renglón. Sí es importante y que no toda la violencia, pues digamos, es el golpe, es la patada, es el intento pues, de violación, de acoso sexual, pero sí, pues ir notando, o sea, cuáles son estos efectos que pueden generar, ¿no? En la tranquilidad, en que la persona deje de dormir, que la persona ya no pueda tomar decisiones, que sienta insegura con las decisiones que toma, que tenga miedo todo el tiempo a represalias en sus hijos, en su familia, en ella misma, porque pues bueno, eso nos puede ir indicando pues estos factores por donde empieza, por donde se mantiene la violencia. Y pues creo que a veces las creencias de dependencia se refuerzan mucho desde ahí, desde este estatus de manipulación y de coacción. Dicen Nancy, es un punto importante porque a veces las mismas víctimas no se visualizan como tales por su propio desconocimiento de los términos y los conceptos. Claro, porque pues, me pasó en una ocasión, ¿no? Que de repente una alumna me estaba diciendo que, bueno, que le estaba yendo mal en una materia de cualitativa y que le echara la mano. Y ya cuando le empiezo a preguntar, a ver, ¿por qué te está pasando mal? ¿Qué estaba? No, es que me dijo esto el maestro y luego me pasó esto y luego me mandó este mensaje. Y yo de repente dije, oye, pues ahora sí que, amiga, date cuenta, hashtag, esa es violencia. Y no lo sabía, no lo entendía, no era capaz justamente de atenderlo como tal y por lo tanto entonces naturalizaba y normalizaba este tipo de comportamientos. Entonces es un tema, por supuesto, muy importante. Dice Rebeca, ¿en la actualidad hay algún programa que pueda brindar atención psicológica al agresor? También es un tema. Es un tema interesante. Conozco algunos programas, en particular, o sea,
creo que no son tantos los programas que hay a nivel público, pero sí, incluso al respecto, pues en el contexto de la pandemia, me parece que Sin Mujeres sacó un directorio de servicios que tienen la violencia y tienen como separado como por apartados, ¿no? Atención, digamos, médica, atención ginecológica, servicios jurídicos, servicios psicológicos y tienen como este apartado de cuáles son para las sobrevivientes, tratemos de no usar el término víctima, y para los perpetradores, ¿no? Entonces, creo que es algo importante que tengamos, es un área de oportunidad que personalmente yo creo que no es lo mío, pero que si hay gente que está muy enfocada en el trabajo de masculinidades, pues yo creo que hace mucha falta y que yo creo que vendría bastante, bastante bien. Dice César, muchas veces la violencia se disfraza de actitudes cotidianas. Claro, ese es uno de los problemas, que lo tenemos naturalizado y al tenerlo naturalizado no lo podemos identificar. Y también para nosotros los hombres, luego es molesto que nos lo hagan ver, nos lo hagan saber y necesitamos esa molestia, esa necesidad para cambiar cultural y comportamentalmente. Por eso de repente ves gente diciendo, no, es que no usen el as y los, porque entonces eso no debería de, digo, puede serle un poco más incómodo ponerle el as y los, pero de todos modos sí tenemos que hacer ese tipo de esfuerzos y por supuesto que aunque no sea incómodo, tenemos que seguir manteniendo esto. Aquí esta pregunta también está importante. ¿Qué onda con el psicólogo y entonces su impacto en estas políticas públicas? Lo que estás haciendo, Miriam, me parece que es, como lo estaba diciendo al principio de las preguntas, algo que debería de ser, al que nos atravesara a todos. Eso debería ser una de las grandes temáticas dentro de la psicología y sin embargo, es de esas temáticas que solamente aparecen en pequeños espacios, que de repente hacemos nosotros, pero en pequeños foros, y como que no nos queremos meter de lleno a esto. Primero, por un lado, ¿por qué el psicólogo no tiene impacto en las políticas públicas en estos casos? ¿Por qué no estamos haciendo el ruido necesario? Uno. Y dos, ¿y por qué los psicólogos y psicólogas en general no le estamos entrando a estos temas? Como que sí los sabemos, sí los vemos, pero le damos la vuelta y seguimos con cosas bonitas, lindas, pero no son los verdaderos problemas sociales que deberíamos de atender. ¿Qué opinas? Híjole, pues yo creo que es una bronca pues hasta histórica, ¿no? O sea, en el contexto de salud que es el que yo manejo pues con más naturalidad, pues la cuestión del psicólogo pues nunca, o sea, entendible y lógico y hasta natural que esté en el personal de medicina, el personal de enfermería, y bueno, pues poco a poco se han ido integrando, ¿no? Diferentes profesionistas, ¿no? Conforme se ha complejizado el entendimiento que tenemos de la salud y de la enfermedad. Pero la cuestión de los psicólogos, pues es algo que pues no está bien visto, incluso hasta ahora. Y pues lo podemos ver desde la cuestión del cómo el médico atiende su salud mental o qué importancia se le da a la salud mental dentro de la medicina, ¿no? Y pues bueno, que, por ejemplo, la psiquiatría esté como pues medio marginada y medio como la pestada de la casa de la medicina, pero pues, o sea, en realidad, o sea, creo que ha sido como un momento en el que me he sentido como realmente pues muy afortunada de poder participar, donde los psicólogos están generando impacto, generando investigación, donde se conoce cada vez más los factores psicológicos que impactan en la salud y en la enfermedad. Entonces, pues claro, o sea, ya es muy común, hablando por ejemplo del GEA, porque no puedo hablar de la realidad de todo México, pues encontrar psicólogos y que se nos estén notificando por diferentes problemas. Pero yo creo que siempre he sido como de esta postura. Ok, qué bueno que los psicólogos podamos atender al paciente que ya, digamos, cumplió los criterios y se diagnosticó como un paciente con depresión o un paciente con ataque de pánico. Ok, eso está excelente, ¿no? Pero lo siguiente es, o sea, ¿cómo podemos intervenir en esos problemas sociales? Que más allá si se cumple un diagnóstico, si no, o si va a tenerlo en unos 2 años o en unos 5 años, porque muy probablemente es lo que va a pasar por la magnitud de las lesiones, por este acontecimiento traumático, poder identificar estos factores, poder ponerlos en contexto y pues decir, pues claro que tenemos que aportar, o sea, porque podemos aportar desde estos momentos donde el estrés es fuertísimo, desde donde contamos con personal que no tiene capacitación, sensibilización en estas cosas, y que podemos ir sensibilizando, podemos ir apoyando a
a estas mujeres, por ejemplo, eh, algo que hacía apenas hace una semana, justamente dando esta sensibilización de que se le iba a hacer la inspección ginecológica, que iba a hacer esta inspección forense y todo lo que podía esperar, todo lo que podía hacer, o sea, y como ir acompañando en este proceso, porque no están solas en esos momentos y el psicólogo claro que tiene un lugar. Y pues creo que eso es como lo importante a mi parecer. Se identifican esos problemas y yo creo que algo que se ha hecho como pues realmente muy sonado es la violencia dentro de los hogares a partir de la pandemia. Y detectar estas necesidades, estar pendientes de la realidad social, estar pendientes de lo que está pasando pues, en nuestro país, en el mundo. Y pues a partir de eso, pues no quedarnos solamente con lo que pasa en la academia. Algo que quiero mencionar y no dejo de mencionar es que yo aplaudo la movilización legítima de las mujeres feministas, de las psicoterapeutas feministas que llegaron antes que la academia ahí y que llevan buen tiempo ahí, no quitando el dedo del renglón, apoyando en estos procesos de acompañamiento, de búsqueda de justicia y de la búsqueda de una mejor calidad de vida para estas mujeres. Y que esto ha sido un apoyo enorme, porque afortunadamente en las pacientes más jóvenes que veo, pues te mencionan el 8 de marzo, los movimientos, el poder participar en estas movilizaciones. Ellas llegaron antes que nosotros, pero no por eso la psicología no tiene nada que aportar, pero tiene que aportar desde esa sensibilización, desde esta conceptualización de todo lo que está pasando en la realidad social, no solamente desde su teoría, desde su marco conceptual, porque ahí nada más nos aplaudimos entre nosotros, hacemos nuestros coloquios, pero pues no sale de allí, y eso es algo que me parece importante, o sea, esto es un resultado notable, no es el único ni debería ser el único, pues poder trabajar en esta política dentro del hospital para trabajar en estos casos, pero que sí es un buen primer paso para ir empezando a generar buenas prácticas, para ir generando política pública. Y que claro que es algo que los psicólogos tienen que hacer y que es algo que se puede ver, por ejemplo, empezar desde materias de la psicología clínica, de la psicología social, sobre todo, y pues empezarlo a encaminar hacia pues la salud mental pública, por decir algo. Muy bien, estoy viendo agradecimientos, felicitaciones por la ponencia, que me parece que efectivamente es una ponencia importante. Tenemos que seguirla difundiendo, que los alumnos tengan esta perspectiva de que esto se puede hacer. Oye, un dato que me sorprendió, ahora sí que me sacó de onda, cuando empezabas a decir más o menos cuántas personas se atienden y solamente en un turno, yo inmediatamente hice en mi mentecita un número y dije, pueden ser como 20, 30, y sacas el número de 200. Si lo entendí bien, 200 personas por turno diarias se atienden en este tipo de problemas, Sí. pues es un número impresionante y estamos hablando solamente de un hospital. Entonces, el tamaño del problema es gigantesco. La forma como deberíamos de estarlo atendiendo debería ser, esto sí, un tema de urgencia dentro de la psicología. Y lo que dices también es muy cierto. Llegaron primero las feministas y la academia llegó tarde. Y eso es una crítica también a la academia, ¿no? Cómo la academia ha estado llegando muy tarde por cada una de estas temáticas importantes y que tendríamos que reivindicarlo. Aquí la pregunta en este caso, ¿cómo vislumbras entonces la eficacia de la intervención psicológica, el salto hacia la denuncia, el salto hacia lo legal, hacia lo institucional? Porque por supuesto que la intervención psicológica, por muy breve que sea, de todos modos, pues se busca que se tenga un impacto dentro de sus posibilidades. Pero ¿qué tanto hay esta eficacia? ¿Qué se necesita para ir en este salto después, para pasar a lo legal, para pasar a lo institucional, para pasar a otras esferas? ¿Estamos preparadas las instituciones, no solamente de salud, sino las instituciones legales, sociales, educativas y académicas? Esta reflexión entre lo profesional y lo institucional, ¿cómo ves este vínculo? Híjole, pues es tremendo, porque lo notas, ¿no? Teníamos apenas una sesión donde estuvimos hablando de trata de personas en el hospital
y que justo veíamos, o sea, como estos conocimientos, conocer estas leyes, conocer cómo aplican, conocer cómo son los organigramas de atención, no siempre se traduce en que las instituciones lleguen a tiempo, de que los puedan tener personas con esta capacitación, con esta sensibilización. Y pues eso es bien fuerte y es una realidad que se tiene que estar como visualizando. Pero yo creo que veo dos caminos. O sea, primero, desde la manera en la que interactuamos con estas personas, respetando su autonomía, respetando sus decisiones, pero poder ir visualizando, ¿no? O sea, cuál es la concepción que tiene de ser sobreviviente de violencia, de lo que pasó, de cuáles son como las consecuencias que ha tenido en su vida y cuáles podría tener en el dado caso de que se tomen acciones de protección. Eso me parece como importante tenerlo como muy bien entendido, porque puedes encaminar ahí pues algunas acciones, como poder hacer un plan de seguridad y considerar la denuncia como parte de si la sobreviviente lo reporta. Y también desde esta parte de poder generar planes para solucionar problemas en caso de que sea necesario. Pero también lo noto a nivel pues sí, podríamos decir a nivel social, a nivel macro, que se queda, que se queda lo importante, pues empezar a señalar problemas, empezar a poner el dedo en el renglón de no se están generando los recursos necesarios para poder atender esta problemática. A mí me queda claro que si le seguimos buscando, vamos a ver que la problemática es enorme y que rebasa cualquier institución que tengamos, porque es un problema que lleva siglos. Pero aquí lo importante es esto, o sea, a partir de esto, pues podemos empezar a hacer el trabajo, yo creo que de la mano, o sea, el psicólogo, pues, que sea clínico, qué bueno, y que sea que haga intervención, que haga investigación, qué bueno, que haga docencia, qué bueno, pero también el psicólogo que puede ser activista, también la gente que pueda posicionarse para poder pedir cambios, para poder generar esas necesidades y para poder señalar los vacíos que hay en ese tipo de acciones. Creo que ha sido algo muy importante poder aliarnos. Por ejemplo, en mi caso, algo que fue clave para mí, poder aliarme con una red de abogadas feministas, porque se saben todo ese asunto legal. O sea, lo bueno, lo malo, de dónde marcarlo, o sea, tienen como esta experiencia y también te sensibilizan a ti como psicólogo, qué es lo que se pide, qué es lo que tienes que hacer, cómo tienen que hacer tus reportes. Pero claro, desde ahí, o sea, desde su parte, desde la protección de la psicología, pues no solamente basta el quedarnos con este lugar de que yo soy el psicólogo y el psicólogo que nomás hace psicología, sino también este psicólogo que puede ser un agente social y que también tiene que empezar como a generar estos procesos de señalar necesidades y pues que eso pueda traducirse poco a poco en cambios. Me gustaría tener más respuestas, pero lamentablemente no solamente depende de nosotros como ciencia. Y sentí bonito cuando dijiste este psicólogo agente social, porque dije, bueno, por lo menos sí se quedó con lo social. Oye, y pues y finalizar, veo que aquí dicen que es una gran reflexión la que estás haciendo. Felicidades y agradecimientos a lo que nos estás exponiendo. Y insisto, esto debería de ser constante, difundido por todos lados. Todos los psicólogos, alumnos deberían empezar a ver estas temáticas, esa línea de trabajo que me parece que es muy importante. ¿Qué viene a futuro? ¿Qué viene a futuro primero en ese sentido? Yo lo que sigo viendo es que en el GEA, por eso, siempre me encanta hacer difusión un poco de lo que han estado haciendo de ustedes. ¿Qué vendrá a futuro en el GEA? Pero también, ¿qué vendrá en el futuro en México en este tipo de intervenciones de trabajos? ¿Qué es lo que puedes vislumbrar que está pasando a partir de la psicología y estas temáticas a nivel institucional y en hospitales? ¿Y qué viene a futuro también para ti? ¿Habrá una posibilidad de reproducir? Ya me habías dicho al principio y lo entiendo. Es un tema muy difícil, no es un tema sencillo, es un tema, me imagino que muy desgastante. ¿Qué viene a futuro de todo esto? ¿Qué podemos esperar desde la psicología, desde las instituciones y desde la licenciada Miriam Hernández? Híjole, pues primero que nada, pues me parece como importante que podamos tener como estas experiencias, ir aprendiendo como estas lecciones ya en la práctica, lejos a lo mejor de lo que dice en la teoría, de lo que dice la recomendación, qué se puede hacer en nuestro país.
eso me parece algo necesario. Algo que hemos visto que puede ser una de las primeras necesidades es hacer un diagnóstico, una cartografía de este problema, no quedarnos solamente como con lo que nos han dicho en otros contextos, en otros países, con mejores infraestructuras, con diferentes necesidades. ¿Qué se necesita aquí? ¿Cómo se vive este problema? Y yo diría, o sea, abrir esta oportunidad para que se pueda hacer investigación cuantitativa y cualitativa, que pueda ir identificando estas necesidades. También considero que sí va a ser como muy importante en el contexto hospitalario, pues nosotros tenemos que hacer protocolos ultra breves. O sea, lo comentaba ahorita con urgencias, o sea, 3 días están cuando mucho, ¿no? Claro que se puede hacer seguimientos, pero a veces lo que menos la gente desea es volver a urgencias, porque estuvo muy mal, porque se sintió terrible, por el malestar que tenía, el dolor, las heridas, las lesiones, o sea, urgencia se vuelve un desencadenante que recuerda todos estos momentos que enfrentaron. Y pues es algo real, no vamos a tenerlos demasiado tiempo. Pero sí me parece que es importante que podamos tener como estas intervenciones. Sí, algo manualizado podría ser útil, pero no solamente lo manualizado, sino también el poder ir identificando qué estrategias, qué herramientas podemos generar. Me parece también útil no considerar solamente las que han sido construidas desde la academia, poder consultar, poder tener estos procesos de acercamiento con las expertas por experiencia y la gente que se mueve desde el activismo, porque creo que esto fue vital para el entendimiento que hoy se tiene ya a nivel institucional. Pero, o sea, creo que eso es algo como bien necesario, poder trabajar de la mano desde esa parte. Y pues claro, algo que me siento muy, muy contenta es de que este problema empezó porque a mí se me ocurrió la loquera de estudiar violencia en la pandemia. Pero han surgido diferentes líneas. Actualmente aquí en urgencias se está trabajando, por ejemplo, el autocuidado de la abogada defensora de mujeres y la salud mental de las abogadas. O sea, eso es algo que, pues francamente, casi no se ve, el autocuidado de los abogados. También se sigue como retomando y hay estudiantes, pues sí, estudiantes mujeres, también tengo que señalarlo así, que están interesadas en estos temas y que se están intentando capacitar y en ese sentido creo que también quiero rescatar pues la labor que está haciendo pues la facultad, a sus pasos, los claustros de estos temas, que ven estos temas de género, de feminismos, de sexualidad, de poder ir generando esta conciencia crítica, esta conciencia de género, esta conciencia feminista en los estudiantes, en las estudiantes, y poder ir encaminando estos esfuerzos. Eso me parece que es un paso central para que puedan generar diferentes propuestas. Y pues creo que de mi parte, pues sí, viene como, pues quizá poder proponer esto en el público de psicología, pero también en el público de medicina, en el público de urgencias médicas, porque eso es algo que no solamente él debería tener. Y que al conversarlo, pues, o sea, creo que continuamente lo mencionan, es algo que se debería hacer en otros lados, en otros países, bueno, en otros estados, en otros hospitales, y pues que es un buen primer paso, reportar estas experiencias, reportar cómo nos fue, y pues que sea algo que pueda irse como replicando. Eso sería como el alcance ideal. Esas son algunas aplicaciones que voy viendo, pero pues eso lo estaremos viendo como con el paso de los años y también pues con el impulso que le vayamos dando, de poder señalar estos problemas, de poder ponerlos a la luz pública y pues ir generando estos enlaces. Muy bien, licenciada Miriam Eunice Hernández Núñez, le agradecemos mucho esta conferencia que me parece que es enriquecedora, nos deja justamente con una mirada, con una perspectiva, una conclusión, algo que le quieras decir a los alumnos que van a ver este video con toda la intención justamente de sensibilizarlos. ¿Cómo podríamos cerrar? ¿Qué conclusión nos darías a todo esto? Pues creo que una conclusión que puedo dejar es esta importancia de ampliar, de integrar, de pensar de manera global el momento en el que estudias psicología. Y creo que eso es algo, una herencia que tengo de psicología social, de todo lo que estuve como estudiando, también de la psicología de la salud, que fue algo pues muy importante. Y el poder identificar, o sea, los problemas nacionales, los problemas que están moviendo a México en esos momentos, cuál es la aportación del psicólogo y animarte a generar herramientas.
no siempre vas a encontrar investigación, no siempre vas a encontrar libros que hablan de estos temas, no siempre vas a encontrar profesores que hablan de estos temas, pero a veces no queda de otra. Hay que movernos y yo a veces me siento que soy muy aventada porque a veces digo sí y luego a veces me encuentro con que a veces son más mis ganas que la información que tengo que ofrecer, pero creo que es algo necesario y creo que es una invitación, una provocación a toda la gente que está formada en este y en otros temas sociales y temas de salud, a pues ir generando estas intervenciones, esta acción del psicólogo. Sí, desde a lo mejor desde el ámbito del diagnóstico, desde la evaluación, desde la intervención, desde la investigación y pues hasta poder generar cambios a nivel pues social, a nivel público. Es algo vital y es algo que pues que va a asegurar que realmente todos estos procesos que estudiamos por 4, 6 y hasta, no sé, 10, 12 años y en adelante los estudios que cada quien hagamos, pues es lo que va a asegurar que estas cosas que estamos estudiando, pues que realmente tengan un sentido en la población, que realmente puedan traducir. Eso me parece algo pues necesario. Muy bien. Muchas gracias, Miriam. Compartiremos de todas maneras ahí el correo y los datos que nos estás poniendo en la parte de los comentarios, por si alguna persona quisiera tener más información y, por supuesto, siempre con este tipo de ejercicios, lo importante, además de lo que representa la cuestión profesional, a veces este tipo también de conferencias o de pláticas son un pequeño puente, un canal para que otra persona que en su momento lo llegue a necesitar diga, ah, bueno, entonces aquí yo también estoy viendo esto, estoy viendo este contacto y entonces eso me va a servir como una forma quizá de buscar una cierta atención y que probablemente en el momento no lo tenía identificado. Agradecemos mucho a la licenciada Miriam Hernández Núñez por esta presentación. Les recuerdo que tenemos entonces, este es un ciclo de 4 conferencias. Ya tuvimos la de la pertinencia al psicoanálisis en la práctica clínica, la discapacidad, inclusión, exclusión en psicología, y ahorita tuvimos esta tercera sesión. El 4 de mayo a las 12 tendremos la importancia de los youtubers en la población infantil. Esa también va a estar interesante. Otro de esos temas de importancia, de vigencia, que me parece que tendríamos que ir discutiendo y transformar. Les solicito, recuerden que las personas que busquen la constancia tienen que haber pasado asistencia en las 4 sesiones, entonces nada más pongan su nombre, los que ya lo hicieron no es necesario, pero los que faltan pongan su nombre aquí nada más en los comentarios para que yo pueda entonces ir tomando la asistencia. Hay felicitaciones para ti, Miriam, hay agradecimientos, dicen que las reflexiones que has estado dando son importantes. Sigue siendo la misma ventana, la misma ventada, te dice Nancy. Un excelente tema que aún tenemos mucho que abordar para lograr una mejora colectiva. Felicitaciones por el gran trabajo. Siento escucharte, Miriam. Este es comentario de Aileen. Es necesario tener conocimiento también en la psicología jurídica para poder ayudar un poco más y tener empatía. Sí, es toda una línea de trabajo y de pensamiento que tenemos que ir desarrollando y todavía me parece que estamos en pañales. Necesitamos avanzar en ese sentido y por eso siempre agradeceremos que en este espacio Miriam y las personas que están trabajando en Energía González sigan haciendo esta difusión para que veamos cómo la psicología sí puede hacer cambios, sí puede, debe de hacer cambios. Dice, esto ya es otro comentario de la asistencia. Y bueno, los invitamos a todos ustedes y pues muchas gracias. Esperemos entonces en la siguiente conferencia y me está gustando a mí mucho este ejercicio de que de repente traemos aquí a nuestros pollitos ya creciditos, ya que están trabajando, haciendo cosas y que nosotros podamos entonces en este caso aprender ahora de ellos porque la verdad no es que uno venga a enseñar nada, yo estoy aprendiendo de ellos, de todo esto que nos están impartiendo y mantengamos este esfuerzo y este ejercicio de escuchar estas voces. Juan Carlos dice, muchas gracias de nuevo, un gusto escuchar la presentación y las reflexiones, sigamos con este camino y yo les recomiendo, pues compartan también estas conferencias para que no solamente se quede entre nosotros, sino que vayamos generando esta pequeña masa crítica, esta minoría activa, pensando en psicología social, que vaya generando justamente estos cambios y estos desarrollos hacia una mira de una psicología verdaderamente participativa en la sociedad.
Pues muchas gracias y a partir de esto, déjenme nada más que ya no sé cómo le hago, voy cerrando la transmisión.